Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy hablaremos un poquitito en recordatorio sobre lo que son las exodoncias. Bueno, recordemos que una exodoncia pues es la extirpación total del diente o de la raíz sin dolor y con el mínimo de daño a los tejidos circundantes. Bueno, esta es una acción que vamos a realizar sobre el alveolo, estructura dentaria. Y tendríamos entonces que nuestra definición es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los dientes erupcionados de sus alveolos con el menor trauma y dolor posible, ¿sale? Sin deterioro del contorno óseo alveolar ni de los tejidos circundantes. Efectivamente, es muy importante retomar esta definición, doctores, porque a veces se nos olvida y no solamente hacemos el trauma de la extracción del órgano dentario, sino también nuestros tejidos los dejamos bastante deteriorados. Hay que tomar en cuenta, doctores, que hacer una extracción, bueno, tenemos que hacerlo una vez que nosotros ya hayamos agotado todas las alternativas de tratamiento que se le han propuesto al paciente. Aunque también para eso nosotros tenemos indicaciones como patologías pulpares, patologías periodontales, patologías óseas como tumores, quistes, traumas, interconsultas por ortodoncia, ¿no? Dientes en mala posición, supernumerarios, impactados, por estética, por motivos protésicos y hasta por la economía de nuestro paciente. Todas ellas son indicaciones que debemos de tomar en cuenta, doctores, antes de comenzar con nuestros actos quirúrgicos que son las exodoncias. Una exodoncia pues no solamente la vamos a realizar porque nos hagan falta en las clínicas, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que hacer es una valoración y sobre todo radiográfica para saber si nosotros vamos a utilizar tipos de materiales y qué técnica es la que vamos a realizar para poder extraerla. Algo que debemos de tomar en cuenta también, doctores, pues es la anatomía del alveolo y de las crestas alveolares. Eso lo podemos determinar tanto en radiografía como clínicamente con nuestro paciente. Entonces sabremos realmente cuáles van a ser nuestros puntos de apoyo y hasta dónde colocar, por ejemplo, un forceps. Hablando de las forceps, doctores, pues es muy importante saber que la colocación correcta de este instrumento y sobre todo la posición en la que nosotros vamos a trabajar es muy importante para el éxito de una exodoncia. Hablando de instrumentales, doctores, bueno, nosotros realizamos un protocolo de actos quirúrgicos y es muy importante que aquí nosotros planeemos cómo vamos a realizar nuestra extracción. Debemos de tener todo nuestro instrumental completo y aún así un poco más por aquello de que se pueda complicar una extracción. Nos ha tocado ver en clínica, doctores, que muchas veces queremos hacer exodoncias con un solo elevador, un forceps que no sé quién les dijo que es universal. No tenemos ni siquiera una buena radiografía para poder valorar si todavía es eh, salvable la pieza o no. Y aún así, doctores, nos queremos aventar el cohete de poder retirarlo, a sabiendas de que se nos va a fracturar. Por ejemplo, en este caso, una fractura radicular horizontal que vamos a tener a tercio medio de la raíz, pues vamos a necesitar hacer una exodoncia, pues no solamente simple, sino también ya se convierte en una exodoncia quirúrgica, la cual, pues obvio, desde la radiografía ya me está indicando que puedo tener diferentes complicaciones. Dentro de nuestro instrumental, doctores, hoy no hablaremos sobre los números, pero sí, sobre todo, recordar cuáles son las partes activas y las partes pasivas de nuestro instrumento y cómo debemos de calzarlos de una manera correcta para que no tengamos esa condicionante de fracturar órganos dentarios cuando están enteros y no tenía por qué fracturarse la corona. Deseamos un instrumental correcto para un órgano dentario correcto a extraer, nos va a evitar muchísimos problemas. La valoración que hacemos en condicionantes radiográficas, pues de inmediato me está indicando qué es lo que tengo que hacer pre, trans y postoperatorio. ¿Sale, doctores? Como una medicación o una valoración. Algo que vemos que es erróneo es esto, doctores. Nosotros no colocamos los instrumentos, ya sean forceps, sobre todo con forceps porque queremos arrancar los dientes y no extraerlos, de esta manera, una manera en la cual los bocados de la parte activa no están en una forma cordial a un eje longitudinal de nuestro órgano dentario.
Algo que debemos de ver también es que los bocados de nuestro forceps calcen bastante bien sobre el tercio cervical de nuestra corona. Acuérdense que ese va a ser nuestro principal punto de apoyo para un forceps, doctores. Queremos hacer de repente exodoncias con raigoneras en dientes posteriores, ¿no? O anteriores. Cuando realmente nosotros sabemos que ni siquiera calzan los bocados y aún así nosotros intentamos luxar los órganos dentarios. Eso nos va a traer más complicaciones. Doctores, algo bien importante que nosotros vamos a encontrar es que cirujanos dentistas que dicen que nunca se les ha complicado una exodoncia es porque no las practican. Siempre vamos a tener un órgano dentario que nos va a sacar canas verdes y la cuestión aquí no solamente es que se nos complique, sino saber resolver estas condicionantes en la exodoncia. En este caso vemos un error muy grande, doctores, que encontramos. Queremos arrancar el órgano dentario, el forceps no está posicionado en el eje longitudinal del diente, más aparte no hemos comenzado con los tiempos correctos de la exodoncia. Nunca se los salten. Movimientos naturales para hacer una extracción nos han platicado ya desde nuestra clase teórica que los movimientos siempre deben de ser vestibulares, palatinos y la abulsión. Esto es bien importante, doctores. Primer tiempo, después del anestésico, es asepsia, antisepsia, anestesia. Lo primero que tenemos que hacer es una buena sindesmotomía, doctores. Retirar encía libre y adherida y algunas fibras de ligamento que tenemos en tercios cervicales es súper importante, doctores, para no tener complicaciones y unos sangrados que de repente no son necesarios en una exodoncia. Los puntos de apoyo que debemos de tener con los elevadores son vitales, doctores. Siempre búsquenlos en hueso y por parte vestibular. Decíamos, los forceps, uno de los errores más grandes que llegamos a cometer, pues es que queremos meter el forceps tan abajo que fracturamos las tablas óseas. Doctores, cuando ustedes comiencen una exodoncia y lleven más de 15 minutos y no tengan una luxación, piensen, o más bien dicho, valoren si una odontosección es viable. Ya que en muchas ocasiones pues queremos arrancar, decíamos, el diente, no hacemos odontosecciones, se nos fracturan los restos radiculares que nos van a quedar y después estamos complicándonos la vida porque ahora ya no sé qué es lo que tengo que realizar cuando no hice una muy buena valoración. Decíamos, doctores, la cuestión no es que se nos complique una exodoncia, la cuestión es saber resolver esas complicaciones. Muchas veces vamos a encontrar que la fractura de restos radiculares no es conveniente dejarlos dentro, doctores. A veces vamos a encontrar opiniones diversas que nos dicen que si es menos de un tercio apical, pues debemos dejarlo porque el cuerpo lo va a encapsular o lo va a expulsar. Pero lo que sí es una ley, doctores, que se debe cumplir aquí en todos lados, es que si mi resto radicular lo dejé y es más grande de un tercio apical, voy a tener complicaciones. Entonces, valoremos radiográficamente a nuestro paciente, hagamos un protocolo de cómo es que puedo realizar esta exodoncia y vamos a ver qué es lo que sale. Por ejemplo, muchas veces tenemos esto, ¿no? Restos radiculares que ya han sido cubiertos por la encía. Nosotros, pues de repente queremos colocar así las prótesis y no, tenemos que hacer una exodoncia quirúrgica. Hacer una incisión, levantar un colgajo, hacer un poco de osteotomía u ostectomía hasta lograr un punto de apoyo para extraer estos restos radiculares. Después de lavado y cierre del alveolo, pues puntos de sutura nos ayudarán a una muy buena cicatrización. Otra condicionante que encontramos, doctores, son pacientes periodontales, en los cuales podemos hacer exodoncias múltiples siempre y cuando las condiciones sistémicas de nuestro paciente lo permitan. No hay condicionantes o contraindicaciones para realmente no realizarlas. A veces es un poco preferible una sola exposición al paciente en anestésicos y una sola recuperación. Recuerden que para este tipo de procedimientos tenemos que hacer prótesis inmediatas. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles pueden ser las complicaciones operatorias en el paciente. Recordemos cómo debemos de hacer una sección en órganos dentarios inferiores, una sección en órganos dentarios superiores de acuerdo a el número de raíces que tenga. Y bueno, cuando nosotros encontremos complicaciones dentro de un acto quirúrgico, lo importante es saber cuál es,
cuáles son sus cuadros clínicos y sobre todo cómo debemos de resolverlos. Doctores, un acto quirúrgico es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos en nuestras manos y desde una exodoncia simple tenemos que tener todas las condicionantes y sobre todo en los consentimientos informados lo que puede pasar. Gracias.